Hay una pregunta que le quiero hacer antes de empezar, y quiero que la piense de verdad, no que la responda rápido. Piense en su última semana. ¿Cuántas mañanas se despertó con la sensación de haber dormido 8 horas, pero sentirse como si hubiera pasado la noche cargando sacos? Los pies pesados, los ojos que no terminan de abrirse, la mente lenta, como si necesitara tiempo de carga antes de poder funcionar. Y se dice a sí mismo, bueno, ya tengo mis años, es normal. Pero yo le digo hoy, con toda la claridad que tengo después de décadas ejerciendo la medicina, que eso no es normal, es una señal. Y lo más importante es evitable. Me llamo el doctor Fernando y a lo largo de mi carrera he atendido a miles de pacientes mayores de 60 años que llegaban a mi consulta con una lista de síntomas que parecían no tener solución. Fatiga crónica que no cedía con ningún suplemento. Dolores que aparecían sin causa clara. Presión arterial que subía y bajaba como si tuviera vida propia. Niebla mental que les hacía olvidar nombres, palabras, cosas que habían hecho esa misma mañana. Y después de muchos años, buscando respuestas en análisis, en medicamentos, en cambios de dieta, empecé a hacerles una pregunta distinta. No les preguntaba qué comían, les preguntaba cómo dormían. Y más importante todavía, ¿dónde dormían? ¿Qué había en su habitación? ¿Qué objetos convivían con ellos cada noche? Y lo que descubrí me cambió como médico. Resulta que muchos de esos síntomas que tanto nos costaba tratar tenían una raíz común que nadie había investigado. El entorno del dormitorio estaba destruyendo la calidad del sueño de mis pacientes noche tras noche, sin que ellos lo supieran, sin que nadie se los dijera, y con objetos que ellos mismos consideraban inofensivos o incluso beneficiosos. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a entrar juntos en su habitación y vamos a analizar 5 objetos que con toda probabilidad están saboteando su descanso en este preciso momento. No le voy a pedir que compre nada caro, no le voy a recetar nada, solo le voy a mostrar la ciencia. Le voy a contar qué está pasando en su cuerpo mientras duerme rodeado de esos objetos y le voy a dar soluciones prácticas que puede aplicar esta misma noche. Y antes de que piense que ya sabe de qué estoy hablando, le advierto algo. El cuarto objeto de la lista es el que más sorprende a mis pacientes. Es algo que casi todo el mundo considera un hábito sano, algo que los propios médicos recomendamos, pero que en las horas nocturnas puede convertirse en el peor enemigo de su descanso. Quédese conmigo hasta el final. Empecemos por el primero, el teléfono móvil en la mesilla de noche. Sé lo que está pensando. Ya he oído eso antes, todo el mundo habla del móvil, pero escúcheme, porque lo que le voy a explicar va mucho más allá de lo que probablemente ya sabe. Y cuando entienda el mecanismo exacto de lo que ese aparato le hace al cerebro durante la noche, ya nunca volverá a mirarlo de la misma manera. Piense en su cerebro como en una ciudad que tiene un alcalde. Ese alcalde es el que decide cuándo la ciudad trabaja y cuándo descansa, cuándo se encienden las farolas y cuándo se apagan las fábricas. En el cuerpo humano, ese alcalde se llama ritmo circadiano y su herramienta principal de comunicación es una hormona que se llama melatonina. Cuando el sol empieza a caer, el cerebro detecta la disminución de luz y ordena la producción de melatonina. Esa hormona recorre el cuerpo, enviando el mismo mensaje a todos los órganos. Es de noche. Bajen el ritmo. Es hora de reparar. Es hora de dormir. Y el cuerpo obedece. La temperatura baja un poco, la presión arterial se regula, el corazón late más despacio, los músculos se relajan, todo el organismo entra en modo reparación. Ahora imagine que son las 10:30 de la noche. Su habitación está a oscuras, su cuerpo lleva una hora produciendo melatonina. Está perfectamente preparado para entrar en un sueño profundo. Y en ese momento usted coge el móvil para ver si le ha llegado algún mensaje, o para revisar el tiempo del día siguiente, o simplemente porque el hábito es más fuerte que la voluntad. Esa pantalla, aunque sea pequeña y aunque la tenga al mínimo de brillo, emite un tipo de luz muy específica, luz azul de alta frecuencia. Y para el cerebro humano, esa luz es indistinguible de la luz del sol a mediodía, literalmente. Su cerebro no puede diferenciar entre la pantalla de su móvil y el sol en el cielo. La reacción es automática e instantánea. La producción de melatonina se detiene en seco
El alcalde de su ciudad interior acaba de recibir una señal de emergencia que dice que es de día, que hay actividad, que no es momento de descansar. Y aunque usted apague el teléfono 2 minutos después, el daño ya está hecho. Puede tardar entre 1 y 2 horas en recuperar los niveles de melatonina que tenía antes de mirar la pantalla. Pero hay algo que va más allá de la luz. Hay algo que poca gente menciona y que en mi experiencia clínica es igual de destructivo. Es la estimulación mental que produce el móvil. Cada notificación que usted lee, aunque sea un mensaje sin importancia, activa circuitos de respuesta en el cerebro. Cada titular de noticias dispara una pequeña alarma emocional. Cada foto en una red social libera una dosis microscópica de dopamina que le pide más. El cerebro entra en un estado de alerta y curiosidad que es completamente opuesto al estado de calma y desconexión que necesita para conciliar el sueño profundo. Y lo peor es que este proceso ocurre aunque usted esté cansadísimo. La fatiga y la activación cerebral pueden coexistir perfectamente, dejándole en ese estado tan conocido de estar agotado pero sin poder dormir. La solución no es complicada, pero exige disciplina. A partir de hoy, el teléfono móvil no duerme en su habitación. Lo carga en el salón, en el pasillo, en cualquier lugar que no sea junto a su cama. Si lo usaba como despertador, compre uno de los de toda la vida. Analógico, sin pantalla luminosa, con manecillas. Además, establezca lo que yo llamo la hora sagrada. 60 minutos antes de acostarse, el móvil se apaga o se deja en otro cuarto. Ese tiempo lo dedican a actividades que manden al cerebro la señal contraria. Leer un libro de papel bajo una luz cálida. Escuchar música tranquila. Hablar con su pareja. Hacer unos estiramientos suaves. Escribir en un cuaderno lo que fue bien en el día. Cualquiera de estas actividades prepara al cerebro para el sueño de una manera que ninguna pantalla puede imitar. Las primeras noches puede sentir algo parecido a la ansiedad, la sensación de estar perdiéndose algo. Es completamente normal. Es la respuesta habitual cuando rompemos un hábito arraigado. Pero en menos de una semana, la mayoría de mis pacientes notan la diferencia. Se duermen más rápido, se despiertan menos veces y amanecen con una claridad mental que llevaban años sin experimentar. El segundo objeto es menos obvio, pero igual de perjudicial. Me refiero al reloj digital luminoso, ese radio despertador que lleva en su mesilla desde hace 20 años, con esos números verdes o rojos que brillan en la oscuridad. Lo tiene ahí por comodidad, para saber la hora si se despierta de noche, para no perder el control del tiempo. Y precisamente ahí está el problema. Ese aparato le está haciendo dos cosas malas al mismo tiempo y las hace las 8 horas que usted intenta dormir. La primera es la contaminación lumínica. Ya explicamos que cualquier fuente de luz en el dormitorio interfiere con la producción de melatonina. La pantalla del móvil lo hace de golpe, pero el reloj lo hace de manera constante y prolongada. Está ahí toda la noche. Su cerebro, aunque sus ojos estén cerrados, la detecta. La glándula pineal, que es la que produce la melatonina, es extraordinariamente sensible a la luz. Una pequeña cantidad de fotones que atraviesan los párpados es suficiente para reducir la producción de esta hormona y mantener el sueño en una fase más superficial. Usted cree que está durmiendo profundamente, pero en realidad está flotando en un sueño ligero que no repara de verdad. La segunda es más psicológica, pero no menos real. Imagínese esta escena. Son las 3:15 de la mañana. Se despierta como hace con frecuencia. Lo primero que hace de manera completamente automática es mirar el reloj. 3:15. Y en ese momento su mente empieza a calcular. Solo he dormido 3 horas. Me quedan 4 para levantarme. Si no me duermo ahora mismo, mañana voy a estar destrozado. Tengo esa cita, esa gestión, ese compromiso. Y en el espacio de 20 segundos ha activado en su cuerpo la respuesta de estrés. El cerebro ha interpretado esa situación como una amenaza y ha ordenado la liberación de cortisol, la hormona del estrés. El corazón se acelera ligeramente, la presión sube, los músculos se tensan. Dormirse en ese estado es prácticamente imposible, y cuanto más intenta dormirse,
más se activa la ansiedad por no conseguirlo. Es un círculo vicioso que los especialistas del sueño conocen muy bien y que tiene nombre propio: insomnio psicofisiológico. El reloj se convierte en un juez implacable que le recuerda constantemente su fracaso. La solución más sencilla y más inmediata que le puedo dar es esta. Esta noche, antes de acostarse, gire el reloj para que la pantalla quede mirando a la pared. No lo tire, no lo apague, solo gírelo. Seguirá sonando por la mañana a la hora que lo tiene puesto, pero habrá eliminado su poder de juzgarle durante la noche. Si se despierta a medianoche y no sabe si son las 2 o las 5, esa ignorancia es una bendición. Sin el dato del tiempo, el cerebro no puede entrar en ese bucle de cálculo y ansiedad. Le resulta mucho más fácil aceptar que simplemente ha habido un pequeño despertar y volver a dormirse. Si quiere ir un paso más allá, cámbialo por un despertador analógico sin luz propia, o por uno que solo muestre la hora cuando usted pulse un botón. Y si prefiere mantener algún tipo de iluminación, elija números de color rojo o ámbar. La ciencia del sueño lleva años demostrando que la luz roja es la que menos interfiere con la melatonina, muy por debajo de la luz azul, blanca o verde que emiten la mayoría de los relojes digitales. El tercer objeto es uno que probablemente nunca hubiera sospechado: la manta eléctrica. Y antes de que me diga que eso es lo mejor que existe para entrar en calor en una noche de invierno, le doy la razón. El placer de meterse en una cama ya caliente cuando fuera hace frío es uno de los pequeños lujos de la vida cotidiana. No estoy en contra de ese placer. Estoy en contra de lo que ocurre cuando esa manta sigue encendida mientras usted duerme. Para entender el problema, necesita conocer un mecanismo biológico fundamental. Cuando el cuerpo se prepara para dormir, una de las señales más importantes que da el cerebro es un descenso de la temperatura corporal central, de aproximadamente 1 grado. Ese descenso no es accidental, es un proceso activo, una orden biológica que lleva grabada en el ADN humano desde hace miles de años. ¿Y qué significa esto? Es de noche, el ambiente se ha enfriado, es seguro relajarse, es momento de iniciar los trabajos de reparación. Cuando esa señal llega, el organismo puede entrar en las fases de sueño más profundas, las que realmente restauran el cuerpo, las que consolidan la memoria, las que regulan el sistema cardiovascular y refuerzan el sistema inmune. Ahora imagine que esa misma noche tiene la manta eléctrica encendida. El cuerpo intenta bajar su temperatura, pero el calor constante que emite la manta se lo impide. Es como intentar enfriar un motor mientras alguien le está echando agua caliente por encima. El organismo lucha contra esa temperatura artificial toda la noche y el resultado es que el sueño se queda atrapado en fases superficiales. Usted puede pasar 8 horas en la cama y levantarse con la sensación de no haber descansado, porque en términos de reparación celular y neurológica, efectivamente, no ha descansado como debería. Además, esa temperatura elevada hace que sude más, lo que puede llevar a una ligera deshidratación nocturna que a su vez afecta a la tensión arterial y al funcionamiento del corazón. La estrategia que recomiendo a mis pacientes es lo que llamo precalentar y desconectar. Media hora antes de acostarse, enciende la manta al máximo. Deja que las sábanas se calienten, que la cama se convierta en ese nido acogedor. Justo en el momento de meterse, apaga la manta y la desenchufa de la pared, no del mando, de la pared. De esa manera consigue la sensación reconfortante del calor inicial, sin impedir que su cuerpo realice el descenso de temperatura que necesita para dormir bien. Y si a mitad de la noche tiene frío, la respuesta son las capas: un pijama de algodón grueso, sábanas de franela, una manta de lana encima. Las capas conservan el calor del propio cuerpo, que es exactamente lo que la biología del sueño necesita. El frío viene del ambiente, el calor lo pone usted, y eso permite una regulación perfectamente natural. El cuarto objeto, y este es el que prometí que iba a sorprenderle más, es el vaso de agua en la mesilla de noche. Sé perfectamente lo que está pensando. Un médico diciéndome que el agua es mala. Pero espere, lo que le voy a explicar no tiene nada que ver con si el agua es buena o mala. Tiene que ver con el momento, y ese momento puede estar destruyendo la arquitectura de su sueño de manera sistemática. Existe una condición que afecta a la mayoría de las personas mayores de 60 años y que se llama nocturia.
Es simplemente la necesidad de levantarse una o más veces durante la noche para orinar. Se estima que más de la mitad de los mayores de 70 años la padecen, y la inmensa mayoría lo acepta como algo normal, como una consecuencia inevitable de la edad. Pero hay algo que esa resignación no tiene en cuenta. Cada vez que se levanta al baño, está interrumpiendo un ciclo de sueño completo, y esa interrupción tiene consecuencias mucho más graves de lo que parece. Imagine que su sueño es un viaje en tren. El tren sale de la estación cada 90 minutos y hace un recorrido específico. Primero pasa por la zona de sueño ligero, después por la zona de sueño profundo, que es donde el cuerpo se repara físicamente, y finalmente por la zona de sueño REM, que es donde el cerebro procesa las emociones, consolida los recuerdos y organiza todo lo que vivió durante el día. Para beneficiarse de ese viaje completo, necesita llegar al final sin bajarse en ninguna parada intermedia. Cuando se despierta a las 3 de la madrugada con urgencia de orinar, es como si alguien hubiera tirado del freno de emergencia. El viaje se interrumpe en mitad del recorrido, y cuando vuelve a la cama, el tren no retoma el camino desde donde lo dejó. Vuelve a la estación y empieza de cero. Para un adulto mayor, esto es especialmente devastador por dos razones adicionales. La primera es el riesgo de caídas. Levantarse en la oscuridad, medio dormido, con los reflejos amortiguados por el sueño, es una de las situaciones de mayor riesgo de caída que existen. Y una caída nocturna en una persona mayor puede desencadenar una cadena de complicaciones médicas de gravedad. La segunda es la dificultad para volver a dormirse. Con la edad, el cerebro tarda cada vez más en recuperar el estado de sueño profundo. Lo que en un adulto joven podría ser una pausa de 5 minutos, en una persona mayor se convierte con frecuencia en una hora o más de vigilia, durante la cual la mente se pone a trabajar, a preocuparse, a recordar pendientes. El efecto acumulado de estas interrupciones noche tras noche es una deuda de sueño profundo que el cuerpo no puede saldar, y esa deuda se paga con fatiga crónica, deterioro cognitivo progresivo, mayor riesgo de hipertensión y una respuesta inmune más débil. Y ahí está el papel del vaso de agua en la mesilla. Ese vaso es una invitación permanente a beber en cada pequeño despertar. Un sorbito a la 1, otro a las 3. Esa cantidad acumulada es suficiente para mantener la vejiga activa toda la noche. La solución es aplicar un protocolo de hidratación inteligente. Beba abundantemente durante la mañana y la tarde. Haga de la hidratación diurna un hábito firme, pero a partir de las 7 de la tarde, reduzca drásticamente la ingesta de líquidos. Evite infusiones, caldos, frutas de alto contenido en agua y por supuesto el alcohol y el café, que además de líquidos son diuréticos. Y antes de acostarse, haga siempre una visita al baño aunque no sienta urgencia. Intente vaciar la vejiga completamente. Quite el vaso de la mesilla. Si necesita tomar algún medicamento nocturno, tenga únicamente el sorbo mínimo de agua para tragarlo, ni 1 mililitro más. Este cambio que parece tan pequeño ha transformado las noches de muchos de mis pacientes de manera radical. Y llegamos al quinto y último objeto, el router Wi-Fi y todo el ejército de pequeñas luces electrónicas que pueblan la habitación. La lucecita roja de la televisión en modo standby, el punto verde de la regleta, el indicador azul del purificador de aire, el parpadeo constante del cargador enchufado. Por separado, cualquiera de ellas le parece ridículo considerarla un problema. Pero juntas forman lo que en medicina del sueño llamamos contaminación lumínica ambiental, y sus efectos sobre la salud están mucho más documentados de lo que imagina. Ya explicamos el mecanismo. El cerebro humano, incluso con los ojos cerrados, detecta la presencia de luz a través de fotorreceptores especializados en la retina. Esos receptores están conectados directamente con la glándula pineal, la productora de melatonina. Cualquier señal luminosa que llegue a ellos, aunque sea tenue, aunque sea intermitente, se interpreta como una indicación de que el ambiente no está completamente oscuro y por tanto no es completamente seguro para el sueño profundo. El cerebro mantiene un estado de semivigilancia del que usted no es consciente pero que le impide llegar a las fases de descanso más reparadoras. El router Wi-Fi merece una mención especial. No solo emite luces de estado que parpadean constantemente,
sino que muchas personas lo tienen instalado en el dormitorio o justo al lado, en el pasillo. Esas luces verdes y azules, que son las que más interfieren con la melatonina, están activas las 24 horas del día, los 365 días del año, y no hay ninguna razón médica ni funcional para que un adulto mayor necesite conexión Wi-Fi activa mientras duerme. La solución que yo llamo Operación Oscuridad Total es más sencilla de lo que parece. Esta noche apague todas las luces de la habitación, espere a que sus ojos se adapten y fíjese en cuántas lucecitas puede ver. Le sorprenderá la cantidad. Identifíquelas todas. Después busque cinta aislante negra que cuesta céntimos y tape cada una de esas luces, el punto de la tele, el indicador de la regleta, la luz del cargador, todo. Si el router está en el dormitorio, muévalo. El salón, el pasillo, el despacho, cualquier otro lugar sirve. Si no puede moverlo, además de tapar sus luces, considere apagarlo cada noche antes de acostarse. Y como última línea de defensa, si a pesar de todo entra luz de la calle, de farolas o del pasillo, invierta en un antifaz de buena calidad. Es la solución más sencilla y más eficaz que existe para garantizar la oscuridad completa que su cerebro necesita para trabajar a pleno rendimiento mientras duerme. Hemos recorrido juntos su dormitorio de arriba abajo, y lo que hemos encontrado no es dramático ni extraordinario. Son 5 objetos cotidianos que millones de personas tienen junto a su cama sin saber el precio que están pagando por ello. El móvil que engaña al cerebro, haciéndole creer que es mediodía. El reloj que convierte cada despertar nocturno en una sesión de ansiedad. La manta eléctrica que le roba al cuerpo la señal biológica que necesita para repararse. El vaso de agua que garantiza interrupciones cuando el sueño más lo necesita. Y el ejército de pequeñas luces que susurran al cerebro que no está completamente a salvo. Pero lo que más quiero que se lleve de este video es esto. Ninguno de estos cambios cuesta dinero. Ninguno requiere una visita al médico ni una receta. Todos dependen exclusivamente de una decisión que usted puede tomar hoy mismo. La decisión de tratar su sueño como lo que realmente es, la intervención de salud más poderosa y más gratuita que existe. Para una persona mayor de 60 años, dormir bien no es un lujo. Es la diferencia entre un cerebro que envejece con agilidad y uno que se deteriora antes de tiempo. Es la diferencia entre un corazón que se regula solo y una presión arterial que obliga a medicación. Es la diferencia entre un sistema inmune robusto y uno que lucha para defenderse de cualquier cosa. Esta noche, cuando entre en su dormitorio, mírelo con ojos nuevos, no como el lugar donde simplemente apaga la luz y cierra los ojos. Mírelo como el laboratorio donde su cuerpo realiza los trabajos de reparación más importantes de su vida. Y pregúntese si ese laboratorio tiene las condiciones adecuadas para hacer su trabajo. Si la respuesta es no, empiece a cambiarlo ahora. No mañana, no la semana que viene. Esta noche. Elija uno solo de estos 5 cambios, el que le resulte más fácil, y aplíquelo. Un cambio pequeño, una noche distinta, una mañana diferente. Y desde esa primera mañana en que se despierte sintiéndose de verdad descansado, ya no necesitará que nadie le convenza de seguir. Su propio cuerpo se lo agradecerá con una claridad que llevaba tiempo sin sentir. Cuide sus noches y estará cuidando todo lo demás.